Buenas, un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Ramón García Solano, soy integrante del grupo Diseñando el Impostor. Este grupo está conformado por mi compañera Annie, Joanny y Ashley. A continuación hablaremos sobre los diferentes periodos que tuvo la civilización de Grecia, que abarca desde la edad de bronce, la edad oscura, la edad arcaica, el arte geométrico, el arte clásico, el arte helenístico y el arte romano, para terminar. A continuación lo vamos a desarrollar para que disfruten esta posición. Hola, en estos momentos vamos a dar introducción al tema de la civilización de Grecia. Bienvenido a un viaje a través del tiempo y el espacio, en una época de esplendor, creatividad y legado perdurable. Hoy lo invitamos a explorar una de las civilizaciones más influentes y fascinantes de la historia, la antigua Grecia. Esta civilización, que floreció hace más de 2000 años en la región mediterránea, dejó una huella imborrable en la cultura, la filosofía, la política, el arte y la ciencia, que continuó impactando nuestro mundo hasta el día de hoy. A continuación hablaremos de estos periodos que dividieron en la civilización de Grecia, que son edad de bronce, edad oscura, arte geométrico, arte arcaico, arte helenístico y arte romano. Entre 1000 a.C. y 1200 a.C. Es de suma importancia esta edad de bronce, ya que abarcaron dos civilizaciones que ayudaron mucho en el desarrollo de Grecia en sí, como hoy en día lo conocemos, en el ámbito arquitectónico, en el arte, en la política, en la literatura y en la ciencia, en un sinfín de muchas áreas. Podemos destacar estas grandes civilizaciones que son la civilización cretense y la civilización micénica. Se puede destacar que la civilización cretense es conocida por su impresionante arquitectura que construyeron. Una de ellas fueron el Palacio de Losos, una representación arquitectónica que abarcó ya más al rey de Lusos, si no lo recuerdo bien. Ya este palacio se abarcó más en la arte decorativa de su arquitectura y la columna, ya que era ideal para en espacio abierto, columna y fresco decorativo. Estas características arquitectónicas influyeron mucho en el desarrollo de la ingeniería arquitectónica de Grecia como civilización, ya que a partir de esta civilización, Grecia se inspiró en sus construcciones, desarrollando mucho como puentes, también creando también edificios para los teatros, también un templo muy famoso que se conoce hoy en día como el Pantenón. Este templo ayudó mucho también para eso, ya que la civilización cretense le dio un gran aporte en ese ámbito a la civilización de Grecia. Y en el arte decorativo también, ya que ellos se enfocaban mucho en la cerámica y todo lo que tenga que ver con lujo, que esté vinculado con el arte, ayudó mucho en el arte, en el arte griego. Ya que tenemos que destacar, el arte griego buscaba ya en sí en una colaboración entre la belleza ideal de la naturaleza y el hombre, buscando lo naturalismo en sí, reflejado para el hombre. En la civilización ya micénica aportó mucho, ya que los micénicos utilizaron la escritura lineal B, principalmente para fines administrativos. Esta civilización fue de suma importancia, ya que esta civilización se enfocaban ya en comercio, es decir, se comerciaban ellos en aceite, lana, todo lo que tenga que ver con comercio ellos lo usaban. Y usaban este tipo de escritura para administrar todo lo suyo. Ya que los griegos influyeron mucho en este arte, ellos cogieron esta parte y construyeron un lenguaje, es decir, un alfabeto griego, a partir del linaje B. Esto contribuyó mucho a su desarrollo.
En este ámbito también ayudan mucho también a la artesanía y la joyería. La civilización micénica ayudaron mucho en esta área, ya que fueron muchos artesanos de gran talento que ayudaron, y los griegos se basaron en eso. También conocido también en Grecia micénica. Este periodo temprano se caracterizó por la cultura micénica, que destacó por su poder presencial. Los micénicos construyeron grandes fortificaciones, como lo mencioné anteriormente. Y se cree que desempeñaron un papel importante también en la guerra de Troya, un evento legendario descrito por Homero, la Ilíada y la Odisea, que describe esto. Ya con la civilización micénica, ya originalmente ya se desarrolla en la Edad Oscura, el pueblo griego ya. En esa época se considera ya que el pueblo griego estaba formado ya de arriba abajo sobre esos ámbitos de estas dos grandes civilizaciones. Y tenemos que destacar también, gracias a esto también, ayudó mucho también en la manera de la religión, estas dos grandes civilizaciones en el desarrollo de Grecia. Podemos destacar también ya en el ámbito mío como profesional, que también la civilización de Grecia también practicaban también un deporte muy famoso, una actividad muy famosa que hoy en día la conocemos, que eran jornada olímpica, juego olímpico. Ellos lo utilizaban los griegos de manera ya, una actividad ya que se celebraba 4 años, que reunían toda la polis, que la polis viene siendo ya ciudades, pero ciudades ya independientes de cada quien. Cada 4 años se reunían cada quien, y cada persona que ganaba le daba un mérito, una corona de oro. A esto se les dice, cada juego que ellos jugaban se realizaban en un templo, en un estadio, perdón. Entre ellos practicaban juegos de lucha, que jugaban también en carruaje, también jabalina, entre otros. Esto fue todo de mi parte, José Ramón. La Edad Oscura. El término de la Edad Oscura generalmente se aplica al periodo de la historia griega en Grecia. Se extiende aproximadamente desde el 1200 hasta el 776 a.C. Como muy bien dice aquí, significa el paso del bronce al griego, de lo prehelénico a lo helénico. Este periodo se caracterizó por la caída de unos majestuosos palacios micénicos y fortificaciones. La causa principal fueron los dorios, que ellos fueron un grupo de guerreros griegos, los cuales hicieron unas devastaciones, por así decirlos, y tuvieron unas fuertes consecuencias. Tuvieron actos de violencia, los habitantes huyeron, y la mayor de todos fue que la desaparición de los palacios tuvo un fuerte impacto cultural. Después de esto surgió la escritura y se asumió en la oscuridad, y esto marcó el comienzo de una Grecia ruralizada. Aunque esto fue un periodo de decadencia, sentó las bases para un renacimiento futuro. Luego surgió la escultura de bronce, que aunque su evidencia es limitada, son esculturas figurativas que datan de la Edad Oscura. En la preparación de la Edad Arcaica surgieron grandes desarrollos del arte, la literatura y la política griega, los cuales hablaremos más adelante. En resumen, este periodo se caracteriza por falta de registros y obras de arte, pero se pueden identificar contribuciones importantes en el arte griego. A final de este periodo surge el arte geométrico, que es una etapa arqueológica en Grecia que comprende desde el 900 hasta el 700 a.C. y toma su nombre por su estilo decorativo de la cerámica, en la que predominan los vasos sin fondos usados en rituales funerarios. Este arte se puede dividir en 3 periodos: el arte geométrico antiguo, desde el 900 hasta el 800 a.C., que es uno de los cambios más importantes con respecto al periodo protogeométrico; el geométrico medio, que va desde el 800 hasta el 760 a.C. Aquí aparecen unas innovaciones tipológicas, pueden ver en la imagen. Por un lado, representaciones de los caballos,
y está después el geométrico tardío desde el 760 al 700 a.C., que se fabricaban recipientes de gran tamaño. Y como pueden ver en la imagen, tienen figuras muy figurativas, valga la redundancia. Tienen pinturas diferentes a los otros dos periodos. Ahora comenzamos viendo la edad arcaica o la época arcaica, que este periodo va desde el 776 al 499 a.C. Esto pasa cuando los griegos se quisieron expandir el territorio, se establecieron en Grecia continental y en las islas del mar Egeo. Más adelante van a ver un mapa. Después, para acabar conquistando Asia Menor, al sur de Italia y a Magna Griega. Ellos hablaban distintas lenguas micénicas y se establecieron en varios pueblos: eolios, aqueos, jonios y arcadios. Luego la nobleza arrebató el poder y se formaron las polis griegas, que fueron Tebas, Atenas, Corintos, Argos y Esparta. Bien, surgió también una moneda llamada Oráculo de Delfos, que van a ver en una imagen junto con el mapa. Comenzaron a aparecer representaciones realistas de figuras humanas, como la geometría y la abstracción, típica del arte de la Edad Oscura. Después surgieron los curos y corias. Los curos fueron unas esculturas de jóvenes desnudos y los corias figuras femeninas vestidas. Fueron esculturas construidas. También surgieron esculturas construidas, por ejemplo, templos públicos, el templo de Artemisa en Egeo, y surgieron muchas otras arquitecturas. Durante esta época también hubo un aumento demográfico, tuvo un despegue económico, es decir, que aumentó mucho su economía, y como ya había mencionado, hubo una moneda que surgió en esta misma época. Se desarrolló más el arte de la cerámica pintada, se desarrollaron diferentes estilos, hubo una innovación de la escritura en este periodo, también la adopción de un alfabeto griego con un alfabeto fenecio, y aquí se desarrolló la religión y la mitología, que con las esculturas y la pintura a menudo representaban los dioses y héroes de la mitología griega. Y básicamente, en resumen, este periodo arcaico en Grecia marcó el momento crucial de la evolución del arte griego, que empezó desde la Edad Oscura. Tras la época arcaica, comienza la época clásica desde el 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, un grupo de pueblos griegos contra el imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jónicas de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Con el tiempo, las ciudades griegas formaron una alianza militar contra el ejército persa, que estaba bajo el mando del rey Darío I. Así, iniciando la primera guerra médica con una victoria de Grecia. Esta guerra se reanudó en el 480 a.C., bajo las órdenes del rey Jerez, hijo de Darío, con aliados griegos como Esparta y Atenas a la cabeza, y lograron así una segunda victoria. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, la cual concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta. Durante los años de la Guerra Médica y la Guerra del Peloponeso, el arte griego clásico llevó los conceptos de armonía, equilibrio y proporción a su máxima expresión. El arte griego por excelencia fue la escultura. En esta se impulsó el naturalismo, la búsqueda de una representación realista de los cuerpos y expresiones y movimientos. En la arquitectura, los edificios más característicos son los templos. Estos se levantaron en líneas horizontales y techumbres planas. Tenían una planta rectangular. Se construían sobre un basamento con escalones y se rodeaban con una gran columnata. Estos se dividían en tres partes: pronaos, que significa entrada; naos,
zona que solía albergar las estatuas divinas, y opistódromos, espacios reservados para las ofrendas religiosas. La pintura griega es la gran desconocida de las manifestaciones que se realizaron en la antigua Grecia. Se conocen algo más gracias a la cerámica. De ahí la importancia que adquiere su estudio. Entre el 500 y el 475 a.C. se desarrolla la cerámica ática de figuras rojas en su primera fase. Entre los 475 y el 450 a.C., las imágenes en la cerámica comenzaron a distribuirse por toda la superficie, y los vasos más significativos son los decorados con figuras rojas. El periodo helenístico comienza desde el 323 al 30 a.C. Alejandro, hijo del rey Felipe II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Su conquista crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte del Oriente. El arte helenístico fue un arte fundamentalmente diverso, ya que en él se mezclaron tanto los elementos estéticos del arte helenístico como la cultura de los diferentes dominadores, asiática y occidente. En este estilo se pueden observar a la vez rasgos íntimos, solemnes, comunes, colosales y menudos. Un elemento de la cultura helenística es el patetismo, el cual deja de lado la austeridad del periodo clásico. Por patetismo se entiende la expresión de angustia o padecimiento para generar conmoción. Así, las esculturas de este periodo serán expresivas, dinámicas y cargadas de tensión, en busca de un mayor naturalismo y emotividad. En la arquitectura también se va dejando de lado la austeridad del orden dórico y se favorecerán a los órdenes jónicos y corintios, más cargados al aportar un estilo eléctrico. Como ejemplo de arquitectura helenística podemos mencionar el altar de Zeus en Pergamón, que data del año 180 a.C. aproximadamente. En la pintura se observará la técnica de mosaico de mármol de colores, así como las cerámicas llamadas tanagras, que son figurillas de barro cocido. Sin embargo, son muy pocos los vestigios que perduran de este periodo. Grecia romana. Tras el éxito de las guerras persas de 490 y 480 a.C., la confianza griega en sí misma no tuvo límites y el siglo V a.C. fue testigo de los logros del periodo clásico. Sin embargo, a finales del siglo V a.C., la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, en la cual Atenas perdió, anunció el declive de la ciudad-estado y Grecia fue aplastada por la expansión macedonia a finales del siglo IV a.C., que luego siguió con la conquista del imperio persa. El arte romano tuvo como influencias directas el arte griego y el arte etrusco, a las que se sumaron las corrientes de artes populares llamadas medio-itálicas. Los aportes etruscos que más se destacan son el arte retrato como parte del culto a los muertos, el empleo del arco y la creación de la columna toscana. Los griegos, sobre todo luego de la invasión de Helade por parte de Roma, aportaron todo su legado artístico. Aún en el auge del helenístico, además de artistas esclavos y libres que llegaron a la capital a trabajar. Antigüedad tardía. La Antigüedad tardía es el periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Las dos primeras divisiones de la periodización tradicional del tiempo histórico
que se suelen aplicar a la historia de la civilización occidental. En este periodo de tiempo, en Europa Occidental se rompe la comunicación que había entre las distintas zonas del Imperio Romano. Nacen los primeros reinos bárbaros. Se realiza un tipo de arte que es muy diferente del clásico, pero también diferente entre las distintas zonas de Europa. En el Imperio Romano de Oriente surge también un arte nuevo cristiano que tendrá su influencia en el arte occidental, sobre todo en la iconografía religiosa. La crisis del siglo III transformó el poder imperial, que se convirtió en absoluto. El Senado ya no tiene ninguna influencia, pasamos de principado a dominado. Los emperadores de la antigüedad tardía también se beneficiaron de una construcción ideológica que gradualmente asimiló a los emperadores o deidades vivientes y así justificó su poder absoluto. Para Constantino como para Diocleciano, la autoridad imperial es de naturaleza divina. En las siguientes imágenes podemos identificar primero la pieza del tesoro Mildredhard y segundo la pintura de la batalla de Poitiers, en la que los francos dirigidos por Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, tuvieron el avance de los musulmanes por Europa. Pintura histórica de Carl von Steuben. En la exposición sobre la civilización de Grecia, hemos explorado un viaje a través del tiempo para comprender la rica herencia cultural y el impacto duradero de esta antigua civilización en la historia mundial. A lo largo de la presentación, hemos destacado los siguientes puntos clave. Orígenes de la civilización griega. Comenzamos explorando los orígenes de la civilización griega en la península de los Balcanes y en las islas del Egeo, destacando su geografía montañosa y la importancia de la navegación y el comercio. Desarrollo político y social. Analizamos la evolución de la política en Grecia, desde la monarquía primitiva hasta la democracia ateniense, y cómo las ciudades-estado, polis, desempeñaron un papel central en la vida griega. Logros culturales. Destacamos los logros culturales de los griegos en áreas como la filosofía, la literatura, la arquitectura, el arte y la ciencia. Discutimos figuras influyentes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Homero y los arquitectos que diseñaron los icónicos templos griegos. Mitología griega. Exploramos la mitología griega, que desempeñó un papel esencial en la comprensión de la religión y la cultura griegas y cómo influyó en la literatura y el arte griegos. Guerras médicas y guerras del Peloponeso. Resaltamos los conflictos históricos clave, como las guerras médicas contra el Imperio Persa y las guerras del Peloponeso, que moldearon la historia de Grecia y su influencia en la política mundial. Legado de Grecia. Discutimos el duradero legado de Grecia en la forma de la democracia, el pensamiento filosófico, la arquitectura clásica y la literatura, que continúan siendo fuentes de inspiración en la actualidad. Influencia en la Edad Moderna. Exploramos cómo los ideales y logros griegos influyeron en la Ilustración, el Renacimiento y la formación de la democracia moderna. En conclusión, la civilización griega es un faro de conocimiento, cultura y democracia que ha iluminado el camino de la historia durante siglos. Su influencia sigue viva en la sociedad y la cultura contemporáneas, y su legado perdura como un testimonio del poder del pensamiento humano y la creatividad. La Grecia antigua es un recordatorio de que nuestras raíces culturales y políticas se extienden a través del tiempo y continúan inspirando la exploración intelectual y el progreso en la actualidad.